En Monterrey hay temas de los que casi nadie habla, historias que todos han escuchado alguna vez, pero casi siempre se cuentan en voz baja. Hoy vamos a ver el Cerro de la Silla solo como la punta del iceberg, y como en todo iceberg, lo que la mayoría conoce solo es la superficie. Al principio, todo puede sonar familiar, leyendas urbanas, rumores, historias que parecen inofensivas, pero mientras más descendamos, las historias se vuelven más oscuras, más incómodas y peligrosamente cercanas a la realidad. Yo soy Frank Trejo y bienvenido al Iceberg de Monterrey. Nivel 1. La superficie. Si creciste en Monterrey, seguramente escuchaste hablar de la Casa de los Tubos, en Country. Durante años, circuló la historia de que fue diseñada por un padre para su hija en silla de ruedas, usando únicamente rampas interiores. La leyenda dice que la joven murió durante una prueba dentro de la construcción y desde entonces el lugar quedó abandonado. Y aunque nunca se confirmó oficialmente esa versión, por décadas fue el reto adolescente por excelencia. Entrar de noche y comprobar si realmente se escuchaban gritos o pasos dentro del edificio. Y una que otra persona entraba ahí para cometer actos de vandalismo, o bien uno que otro ritual satánico. Al día de hoy, la casa ya fue remodelada, pero muchos aseguran que la sensación incómoda sigue ahí, pues, por alguna razón, el actual propietario, Hugo Chafiano, decidió dejar el área de las torres totalmente intacta. En este mismo nivel está la leyenda de la bruja de Monterrey. En 2004 comenzó a circular el testimonio de un policía del municipio de Guadalupe que aseguró haber visto una figura humanoide descender cerca del Cerro de la Silla y caer sobre su patrulla de policía. El relato se volvió, digamos que viral para ese entonces. Recordemos que en 2004 prácticamente no existían las redes sociales como las conocemos ahora, pero ese mismo año, grupos de investigación de OVNI locales, concretamente un grupo conocido como OVNI Club Nuevo León, que por si no lo sabían, una de sus fundadoras es nada más y nada menos que la mamá de Tatiana, lograron captar un video bastante inquietante. Nunca hubo una explicación oficial concluyente, pero para ponerlos en contexto, en esos años prácticamente no existían los drones de uso civil, por lo que incluso al día de hoy es prácticamente imposible definir qué era exactamente lo que aparece en el video. Y ese es el motivo por el que muchos regios siguen refiriéndose al caso como simplemente la bruja del Cerro de las Mitras, y hay quienes creen que esa bruja sería la misma que habría visto el oficial de policía en Guadalupe. Continuando en el terreno de las leyendas urbanas, está el caso de una taquería conocida como los Tacos Pipe. Quienes viven en Monterrey saben que esa taquería abre las 24 horas, pero a casi cualquier hora que la visites, casi nunca hay clientes. Y por alguna razón, aseguran hasta el cansancio que su carne es 100% de res, como si existiera una duda al respecto. La leyenda cuenta que a principios de los años 2000, sobre la avenida Raúl Salinas en Escobedo, se habría volcado una camioneta de transporte de dicha empresa, y cuando los curiosos vieron lo que transportaba, se trataba de varios cientos de kilos de carne de gato. Es por eso que muchas personas creen que su carne no era precisamente de res. No obstante, a lo largo de los años, se han realizado varias inspecciones sanitarias y auditorías, las cuales aparentemente jamás han comprobado algo ilegal en torno a esta taquería, pero el rumor sigue vivo e incluso aún hay supuestos testigos presenciales que aseguran haber visto el momento del supuesto accidente. De todas formas, la idea de que los tacos Pipe no son de carne de res ya se quedó plantada en el imaginario colectivo. El hombre pájaro. Corría el año de 1877, cuando un sujeto de nombre Don Pantaleón paseaba a su perro por el cañón de la Huasteca, y en ese momento habría tenido un encuentro con una especie de pájaro gigante, con una forma humanoide. Más de 100 años después, durante la década de los 80, decenas de regios habrían reportado avistamientos con una criatura similar. Con el tiempo, los avistamientos del denominado hombre pájaro de Monterrey pasaron de leyenda urbana a algo así como un meme, llegando al punto de que en alguna ocasión el arquitecto Benavides
llegó a asegurar al aire que en el cañón de la Huasteca habitaba un gran amigo de él, el hombre pájaro. Ojalá que el nuevo gobierno traiga alguna política definida para cuidar nuestras montañas. Sí. Ya de por sí les hemos hecho no cada depredar terrible. El poco ecosistema que queda. Ahí está la cueva de un amigo mío que es el hombre pájaro, lo que está ahí al lado derecho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y lo conoce? No le puedo decir. Ay. Y es que por alguna extraña razón, existen testimonios de personas que aseguran que varios de los avistamientos del hombre pájaro de Monterrey habrían ocurrido justo en los momentos en que el arquitecto Benavides estaba ausente del noticiero, pero al final, esto se queda solo en el terreno de la broma, el meme, o tal vez en una verdad a medias. Nivel 2. Agapito Treviño fue una figura histórica convertida en leyenda popular. Se trataba de un forajido, un bandido del siglo XIX, al que la tradición oral describe como una especie de Robin Hood del noreste. Tras su fusilamiento en pleno centro de Monterrey, surgieron historias sobre un supuesto tesoro que habría escondido en una cueva de un cerro, y muchas personas creen que este lugar sería justamente en la cueva de los murciélagos. Y por si pensabas lanzarte a buscar este tesoro, déjame decirte que eso te podría costar la vida, pues el nombre de Cueva de los Murciélagos es porque literalmente cientos de murciélagos habitan este lugar, y el excremento de estos animales despide gases altamente nocivos para la salud. Los túneles de Monterrey. Una de las leyendas más inquietantes de Monterrey es la creencia de que, debajo de la ciudad, habría una serie de laberínticos túneles secretos, al mero estilo de las catacumbas de París. Y la verdad es que registros históricos sí reconocen la existencia de túneles que conectan algunas construcciones antiguas del primer cuadro de la ciudad. Estos túneles habrían tenido particular utilidad durante la Guerra Cristera y la invasión estadounidense. Sin embargo, de forma paralela, existe un Monterrey subterráneo del que no muchos hablan. Me explico. Debajo de cada edificio del centro, sí existen laberínticos túneles que, según las malas lenguas, serían utilizados a veces como vivienda por muchas personas. En 2022 ocurrió un incendio en una pequeña calle entre Padre Mier y Juárez, donde decenas de personas que vivían bajo tierra en esas bodegas estuvieron cerca de perder la vida. Estos departamentos, si se les puede llamar así, no tenían sistemas de ventilación. Es por ello que cuando se incendiaron, el humo tuvo una acción sofocante casi desde el primer momento, y curiosamente, la salida de emergencia era a través de una alcantarilla sobre la calle Padre Mier. Y lo más inquietante de este caso es si te pones a pensar cuántos más departamentos clandestinos habrá debajo de la tierra si en Monterrey hay cientos de edificios. Los relatos del metro. Trabajadores y guardias de seguridad han compartido durante años historias sobre ruidos raros, voces o actividad inexplicable cuando termina el servicio, especialmente en estaciones como General Anaya o Cuauhtémoc, donde empleados atribuyen estos fenómenos a accidentes ocurridos durante la construcción. Sin embargo, no existen registros oficiales que confirmen dicha actividad paranormal, pero los relatos continúan, incluso por parte de los usuarios, quienes, al transitar por estaciones como Zaragoza o Regina, aseguran sentir una extraña sensación de incomodidad, tal como si se estuvieran sintiendo observados, o bien, como si hubiesen entrado a una realidad alterna, algo así parecido a los backrooms. Plaza La Silla. Hablando del tema de los espacios liminales, más que un misterio, este se trata de una sensación colectiva y una coincidencia histórica. Muchos visitantes describen a Plaza La Silla como un lugar detenido en el tiempo, locales cerrados, iluminación antigua y pasillos casi vacíos que han convertido al sitio en un clásico espacio liminal dentro del imaginario urbano regio. La presa La Boca. En la mafia italoamericana existe una expresión inquietante: dormir con los peces, un eufemismo para referirse a eliminar a alguien y arrojar su cuerpo al agua, atado a algo pesado, con la intención de que nunca vuelva a ser encontrado. Y aquí en Monterrey, específicamente en el municipio de Santiago, existe una leyenda que conecta esta práctica con la presa. En 2022, cuando la sequía llevó el nivel del agua a mínimos históricos, comenzaron a aparecer cosas que durante años habían permanecido ocultas. Bajo la superficie, tambos rellenos de concreto atados con cuerdas.
en zonas que antes estaban completamente cubiertas por el agua. El hallazgo encendió una inquietante teoría entre habitantes y curiosos, que tal vez la presa habría sido utilizada para desaparecer evidencia de crímenes. Pero lo más desagradable llega cuando recuerdas un pequeño detalle, y es que esa misma agua forma parte del sistema que abastece a la ciudad a través de servicios de agua y drenaje de Monterrey, agua que termina llegando a miles de hogares de regiomontanos. El tema también ha sido mencionado en la música. En una canción del Cártel de Santa, se hace alusión a arrojar personas a la presa con zapatos de cemento. Y que por abrir la boca a quien le toca ir a la presa de la boca con zapatos de cemento. Una expresión infamemente clásica del crimen organizado. Y aunque nunca se ha comprobado que algo así haya ocurrido realmente en la presa, la idea sigue flotando en el imaginario colectivo. Nivel 3. Crímenes y tragedias reales. En 1933 ocurrió uno de los crímenes más impactantes del Monterrey antiguo, el asesinato de una madre y su hija dentro de su vivienda en el centro. El caso se volvió como parte de una novela de misterio, cuando el loro de la familia comenzó a repetir una y otra vez el nombre del presunto responsable, en un interminable "no me mates, Gabriel". Y aunque el juicio supuestamente se sustentó en otras pruebas más palpables, el relato del ave quedó para siempre plasmado en la memoria popular como la más grande evidencia. El caso Santoy. El crimen ocurrido en Cumbres en 2006 dividió a la sociedad regiomontana como pocos casos en toda su historia. Más allá del asesinato, el impacto mediático, las versiones contradictorias y la polarización pública transformaron el caso en uno de los episodios judiciales más discutidos de todo el país. Por un lado, hay algunos desubicados que creen que Diego Santoy podría ser inocente, y los más sensatos se debaten entre qué grado de implicación habría tenido cada uno en el homicidio. ¿Sabes qué pasó con tus hermanos? Yo no sabía. De repente veo la tele que estaba apuñalado por la espalda. ¿Sabes cuánto duele enterarte? La tragedia de Fundidora. En 1971, un accidente industrial en la antigua fundidora provocó el deceso de 17 trabajadores en un derrame de acero líquido. El hecho marcó profundamente a la historia laboral de la ciudad y alimentó con los años los relatos sobre presencias dentro del actual parque. Al día de hoy, aún existen personas que aseguran haber visto a personas entre la oscuridad vestidas como si fueran obreros de esa planta metalúrgica. Nivel 4. Historia incómoda y poder. El niño Fidencio en Espinazo, Nuevo León, surgió uno de los movimientos de sanación más conocidos de todo México, alrededor de la figura del denominado niño Fidencio. Hasta el día de hoy, miles de personas visitan el lugar esperando ser sanadas. Y lo bizarro empieza cuando te cuento que los practicantes de este culto aseguran canalizar el espíritu durante rituales de curación. Alabado sea el santísimo y divinísimo sacramento del altar. Muy buenas tardes les dé a Dios, criaturas del Señor. José de Jesús Fidencio Cíntora Constantino. Así como lo oyes, ellos aseguran que el espíritu del niño Fidencio entra en sus cuerpos y les permite sanar a las personas, en una extraña combinación de creencias católicas con pensamiento mágico. Y honestamente quisiera profundizar más en los rituales que se llevan a cabo ahí, pero creo que si lo hago me podrían cerrar el canal. Jorge y Javier, los estudiantes del TEC. En 2010, en plena guerra contra el narcotráfico, 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey fallecieron a manos de las Fuerzas Armadas. Inicialmente, fueron presentados como delincuentes, versión que posteriormente fue desmentida. El caso marcó un punto de quiebre en la percepción de seguridad de la ciudad y plantó en muchas personas un profundo sentimiento de desconfianza hacia nuestras Fuerzas Armadas. El fundador de la ciudad de Monterrey, a esta persona le han dedicado varias estatuas en la ciudad, a pesar de que prácticamente fue el primer feminicida de su historia. Corría el año de 1581, cuando Diego de Montemayor habría asesinado a su tercera esposa, Juana Porcayo de la Cerda, y como ya lo mencioné,
Diego de Montemayor, lejos de recibir un castigo, pareciera que lo habríamos premiado, pues se le celebra cada 20 de septiembre y se le han erigido varias estatuas. Los 10 de San Pedro. Desde hace décadas circula la idea de que un reducido grupo empresarial ejerce influencia determinante en la política y la economía del estado de Nuevo León. Es un secreto entre voces. Acerca de la existencia de un grupo formal, la percepción persiste, en que ciertas decisiones importantes podrían definirse fuera de los espacios públicos de gobierno. Lo que la gente cuenta es que este grupo quita y pone gobernadores, decide políticas públicas, siempre en beneficio de esta élite radicada en San Pedro Garza García. Nexbim. La organización Nexbim, encabezada por el ya apresado Keith Raniere, logró reclutar a miembros de sectores empresariales y políticos de Nuevo León bajo la fachada de programas de liderazgo. Tras revelarse los abusos dentro del grupo, surgieron cuestionamientos sobre su alcance e influencia en círculos de poder locales, pero sin duda, la persona que más fue puesta en evidencia fue la ex candidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, actualmente del partido Morena, y el video que están viendo en pantalla fue filtrado por el actual alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza. El día de ayer recibí de una mujer valiente que me ha pedido guardar su anonimato un archivo videográfico que pone en evidencia la relación directa y personal de la candidata de Morena, Clara Luz Flores, con Keith Raniere, líder de la secta Nexium, quien hoy cumple una condena de 120 años de prisión por los delitos de explotación infantil también, posesión de infantil, de mujeres con fines de tráfico. Pero aquí mi pregunta tal vez sería, ¿de dónde diablos sacó ese material? La endogamia de los regios. Hay un lugar en Monterrey que anticipa al México del siglo XXI. Es un lugar al que miles de ejecutivos y empleados acuden todos los días, aquí en San Pedro Garza García. Uno de los memes más proliferados en todo México es la creencia popular de que los regios suelen casarse entre primos. Esto incluso forma parte del humor regio, con frases como "a la prima se le arrima". Pero aquí, una verdad incómoda es que históricamente ciertas élites económicas mantuvieron vínculos familiares muy estrechos para conservar el patrimonio y el apellido, además de el control empresarial. Y es por ello que ciertas familias de San Pedro han logrado conservar por generaciones los apellidos Garza y Sada. Nivel 6. El caso de Devani Escobar. La desaparición y fallecimiento de Devani Escobar en circunstancias más que misteriosas en 2022 no solo generó la indignación nacional, sino que expuso graves inconsistencias institucionales. El caso se convirtió en un símbolo del miedo colectivo, acrecentando la desconfianza a las instituciones de investigación oficiales. Al día de hoy, el caso sigue abierto, y las únicas personas que se encuentran detenidas por el caso es por obstrucción de la justicia, y nadie por una implicación real en el crimen. A muchas personas les sigue pareciendo sumamente extraño, porque a pesar de haber ocurrido en pleno 2022, no existe ningún video dentro del interior de la fiesta. Cuestionamiento planteado en el documental sobre Devani Escobar realizado por HBO. Aún así, existen personas como Víctor Vadillo, que a pesar de todas las inconsistencias, siguen sosteniendo la versión de que ella se habría caído sola por accidente en esa cisterna. Todo a pesar de que antes del hallazgo, decenas de personas estaban en el lugar de los hechos y nadie notó ningún olor fétido, sumado a que las autoridades habrían cateado el motel Nueva Castilla en varias ocasiones, incluso con perros entrenados, y el cuerpo pareciera haber aparecido en la cisterna por arte de magia. Finalmente, el punto más oscuro e incómodo en toda la historia de Monterrey nos remite a la Guerra del Golfo impulsada por el expresidente Felipe Calderón, que entre el 2010 y el 2012 se volvió extremadamente cruda y cotidiana en la Sultana del Norte.
En esos años, Monterrey vivió bloqueos, gente colgada de los puentes, ataques armados y violencia generalizada. Pero lo más inquietante de todo esto no es solo lo que ocurrió, sino la aparente rapidez con la que la ciudad decidió seguir adelante. Muchos consideran que Monterrey aprendió a guardar silencio para sobrevivir. O díganme si esto es un tema de conversación usual, o también sienten la sensación como si esto ya hubiera pasado hace décadas, a pesar de que no va ni 15 años. ¿Será que la situación de Monterrey no ha cambiado tanto desde aquel 2010, pero simplemente aprendimos a voltear hacia otro lado? Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Yo soy Frank Trejo y esto es Archivos Francos. Si llegaste hasta aquí, primero que nada muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Ahora, si quieres apoyarme un poco más, puedes suscribirte a este canal si es que te gustan los temas de misterio, true crime y sucesos paranormales. Estoy seguro de que no te vas a arrepentir. También puedes apoyarme siguiéndome en mis otras redes sociales, que te las estaré dejando aquí abajo en la descripción. Sin más por el momento, yo soy Frank Trejo y nos vemos la semana que viene.